Pensamiento económico latinoamericano. En América Latina continúa en la búsqueda de un proyecto desarrollado que revierta las condiciones de pobreza y desigualdad de su población. Estas condiciones tienen su marca desde ya hace tiempo en la región y pase a los recientes cambios. En este lapso y en prácticamente todos los países de la región se han venido aplicando políticas económicas que enfatizan una amplia y rápida liberación de movimiento de bienes y servicios y de capitales, hacia una sistematización en reducción del papel del Estado y un conjunto de medidas de desregulación orientadas a privilegiar el libre juego de las fuerzas. Propósito del pensamiento económico latinoamericano. Su propósito es por contraposición a una postura simple. Es profundizar sobre los antecedentes y las perspectivas del pensamiento económico en América Latina entre el año 1950 y 2010. Se identifica el pensamiento económico, los principales postulados y contextos históricos de la Comisión Económica para América Latina. El CEPAL y el estructuralismo latinoamericano fundamentados en los trabajos de Pebich de 1949. Esto describe la integración económica en América Latina, sus postulados y fuentes de pensamiento económico. Se plantea que la Unión Suramericana de Naciones y Alternativas Bolivariana para las Américas, su Tratado de Comercio de los Pueblos, incorporan ideas que transforman el pensamiento económico. Estas obras influyeron en quien es considerado el precursor del pensamiento económico latinoamericano y en economistas de otras corrientes. Interacciones de las principales corrientes de pensamiento económico en la región. Estas tendencias principales del pensamiento económico latinoamericano en el periodo de la Segunda Guerra Mundial se dividen en tres corrientes: estructuralismo, socialismo y neoliberalismo. Comienzos. Comienza en el siglo XIX. Cuando Latinoamérica se independiza de España. Con esto aparece el modelo agroexportador en 1880 y 1993. Los países tratan de especializarse en la producción y exportación de alimentos de materias primas. Esto surge en la crisis de 1930. Desintegrando el orden establecido, el comercio mundial se derrumba. Con esto aparece la sustitución de las importaciones, ocasionando los problemas estructurales. Buscando una solución, surge el pensamiento estructuralista latinoamericano.
Los impactos de la crisis de 1929 y las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. Cardoso y Faleto plantean que, como consecuencia de 1929, ciertas economías latinoamericanas que había acumulado divisas cantidades apreciables aparecían hallarse en condiciones de completar el ciclo denominado sustitución de importaciones y de empezar sobre una base firme esta etapa de producción de bienes de capital llamada a producir la diferenciación de los sistemas productivos. Principales representantes y datos biográficos. Esto hace un elemento central en este aspecto, asociado a las formas de análisis de los problemas de los países de la región, llevados a cabo por la CEPAL y por quienes siguieron su evolución, fue la teoría del desarrollo y su correlato en términos de subdesarrollo. La presente aplicación de estos conceptos puso en tela de juicio los fundamentos que asumían una base común para explicarle el funcionamiento de las economías industrializadas y de las periferias, constituye hasta el día de hoy en un recordatorio de la necesidad de tratamientos diferentes para situaciones diferentes. Economistas que desafían dogmas industriales. Se comienza con el señor Raúl Pevich, Aldo Ferrer, Celso Furtado y el señor Aníbal Pinto. Raúl Pevich nació el 17 de abril de 1901 en Tucumán, Argentina, y murió el 29 de abril de 1986 en Santiago, Chile. Comenzó su carrera como profesor de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. La vigorosa personalidad del señor Raúl Pevich se proyectó en su país en épocas críticas, influyó decisivamente sobre las ideas y los senderos de desarrollo de América Latina y el Caribe. Contribuyó al intento de las Naciones Unidas para lograr un orden económico internacional más justo. Desarrolló una tesis llamada la teoría de la dependencia. Esta teoría da una idea de que las empresas coloniales y el comercio internacional no han sido útiles para el desarrollo económico, sino que, al dislocar las estructuras e instituciones socioeconómicas de las colonias, generaron una serie de problemas. Esto se dice dependencia de la exportación, que bloquearon la posibilidad del desarrollo. Celso Furtado fue reconocido mundialmente como uno de los principales economistas y pensadores sociales latinoamericanos de nuestro tiempo. Nace en 1920 en Paravia, Brasil. Se graduó en Derecho en Río de Janeiro en 1944 y obtiene un doctorado en Economía en la Universidad de París en 1948. Su aportación del señor Celso Furtado a la comprensión de los delimitantes del subdesarrollo se basa con una perspectiva histórica,
y en el análisis de los caminos recorridos para diversos países para superar esa condición. Furtado hizo 3 aportaciones al cuerpo analítico estructuralista. La primera, incorporó el análisis a una perspectiva histórica a largo plazo, en 1959 a 1970. Esto hizo que mostrara que durante siglos, en sucesivos periodos de crecimiento y contracción, de este caso Brasil, los ciclos de la caña y azúcar, la minería y el café, se producieran y reproducieran dualidades económicas y sociales, además de la baja diversidad productiva. La segunda fue que su libro El desarrollo y subdesarrollo en América Latina inició el debate sobre la dificultad de los sectores urbanos modernos para absorber la fuerza de trabajo masivo que se traslada del campo a las ciudades. El tercer aporte consistió en la idea de que la evolución de las inversiones en la periferia está predeterminada por la composición de la demanda, que refleja la concentración del ingreso y de la propiedad. Con esto, Celso Furtado nos quiere decir que en América Latina se reproducen estructuras de oferta poco apropiadas para la absorción de mano de obra, que suponen el mantenimiento de los bajos salarios y la tendencia a que se refuerce la desigualdad en la distribución de ingreso. A la luz de lo ocurrido en América Latina, en los últimos 25 años, el análisis de Furtado lamentablemente sigue teniendo vigencia. Los 2 elementos centrales del subdesarrollo, es decir, la insuficiente diversidad de la base productiva y la dualidad estructural, no han sido superados, de modo que se han mantenido los bajos salarios, la concentración de ingresos y los elevados índices de pobreza. Pensamiento estructuralista latinoamericano. Destacados autores latinoamericanos aplicaron ese enfoque metodológico en distintas épocas y a temas claramente distintos. El mismo Pevich, a quien se deben contribuciones de gran importancia en la teoría del desarrollo económico en los años 50, hizo aportes relevantes en décadas posteriores en temas de orden social. Autores tan diversos lo utilizaron y consolidaron su desarrollo. Este enfoque disciplinario, como otros casos destacados en la economía y otras ciencias, surgió de contribuciones independientes no coordinadas de antemano y resultó en una profunda interacción entre numerosos científicos. Aún así, de que los estructuralistas latinoamericanos nunca parecieron preocuparse de la aplicabilidad de su método en otras regiones. Este método despertó el interés en economistas y científicos sociales, tanto en regiones subdesarrolladas como en países adelantados. Así, una manera de abordar problemas socioeconómicos que renunciaba a utilizar axiomas de pretendido valor universal y preconizaba la especificidad del análisis a tiempo y lugar. Este término alcanzando como método de difusión generalizado. Ricardo Bielczewski nace el 4 de septiembre en Río de Janeiro. Él se basa en el problema del desarrollo latinoamericano. Se inserta dentro de lo histórico estructural definido por el binomio centro-periferia. También caracterizado por sus análisis acerca de la inserción internacional, los condicionamientos estructurales internos y las necesidades y posibilidades de acción estatal. Es posible que para el señor Ricardo la cuestión del desarrollo como problemática fundamental de las ciencias sociales
se plantea a mediados de la década de los años 40, siguiendo luego en la década de los años 50, con el problema de la industrialización. En la década siguiente, el problema se reorienta pasando a vincularse con las reformas necesarias para la continuidad de la industrialización y la superación de los estrangulamientos. Esto presentaba las economías y sociedades de la región. En este sentido, en la década de los años 70, el problema de una industrialización proexportadora gana presencia, sin embargo, es desplazado en los años siguientes, cuando el endeudamiento externo y los ajustes necesarios para la recuperación del crecimiento llevaron a la difusión del ideario neoliberal. Aldo Ferrer fue uno de los miembros fundadores de la Asociación de Economía Política. Nació el 6 de noviembre de 1957. Era considerado como un economista de referencia del progresismo. Llevaba toda la vida observando la economía de su país y del mundo. Llegó a ser ministro en Economía en 1970, en la transición entre la dictadura y el régimen democrático. Aldo Ferrer hizo una profesión contable. Ocupó la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1983 y 1987. Fue embajador en Francia y director de NARSA. Integró el grupo llamado Fénix. Este grupo fue formado en el año 2000 para diseñar un modelo económico alternativo a las políticas neoliberales, impulsados por el Consejo de Washington y llevados a cabo en Argentina entre 1976 y 2001. Ferrer creó un sistema científico-tecnológico acorde al desarrollo económico y social. Esto mismo requiere de su articulación en el Estado y las empresas, de manera de promover la generación de capacidades locales y nuevos procesos de aprendizaje, la apertura de los paquetes tecnológicos y la emergencia de nuevas formas de inserción internacional, asociadas a cambios en el perfil de especialización productiva, para que posibiliten achicar la brecha productiva con los países desarrollados y mejorar significativamente la distribución del ingreso. Aníbal Pinto nació el 15 de marzo de 1825 en Santiago, Chile, y murió el 9 de junio de 1884 en Valparaíso. Estudió Derecho en la principal universidad del país y Economía en Londres. Fundó la revista El Economista, a la que definió como una joya. Al retomar al país, comienza su trayectoria académica, fundó la revista Panorama Económico. Criticó la escuela neoliberal y ortodoxa predominante, especialmente por los costos sociales y el estancamiento que implica tales políticas. Fue uno de los partidarios de fortalecer el papel del Estado de la economía a través del modelo de industrialización sustitutiva, de importaciones con un énfasis tecnológico y de diversificación. La tesis de Pinto sustentaba el riesgo que traía aparejado para el país desarrollado, fundamentalmente en la exportación de recursos naturales en Chile, que durante el primer tercio del siglo XX se sustentó en la industria en el mundo.